Bueno, Shabbat Shalom. Estamos nuevamente hoy con el permiso de nuestro Dios, con la misericordia de Él. Vamos a comenzar nuestro estudio de la Parashá para terminar en el día de Shabbat, para despedirlo. Este Shabbat que el Señor nos dio y nos ha bendecido mucho. Y son parte de todas sus promesas. Este es el comienzo. Y ahora imagínense ustedes el final de todas las cosas que Él tiene para nosotros. Nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Y nos ha dado ahora su promesa, que es el de la vida eterna. ¿Qué más podemos nosotros pedirle a nuestro Dios? Todo nos lo ha dado y siempre nos ha guardado hasta el día de hoy. Aquí estamos por la gracia de Él. Bueno, entonces la parashá de este Shabbat corresponde con Vayexé, que está en el libro de Génesis, desde el capítulo 28. Vayexé significa y salió. 28:10 comienza la parashá y vamos hasta el capítulo 32, versículo 3. Como siempre, tomamos una parte de la parashá, un consejo, un estudio que nos pueda fortalecer y nos pueda edificar para estar siempre correspondiendo con todo lo que es la santidad y el amor de nuestro Dios. Comenzamos a leer aquí donde dice capítulo 28:10, dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Entonces comenzamos con la vida de Jacob en este momento, cuando ya él comienza este viaje. Y dice que llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, al comienzo del viaje vemos cómo Dios usa a Jacob y mediante una revelación Él le está dando a él un anticipo, un mensaje de las cosas que tiene para el futuro. Jacob, después que despertó del sueño, él se sorprende del sueño, lógicamente porque tiene que encontrarle alguna explicación. Entonces, más adelante dice que en el 16 dice que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. La palabra aquí puede ser qué maravilloso puede ser este lugar, porque es la palabra norá, que muchas veces lo traducen como terrible. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces ya comenzamos a ver otra de las cosas que Dios venía añadiendo al esquema de nuestro conocimiento, a dónde nos vamos a dirigir. Entonces el próximo paso, después de Abraham, después de Isaac, viene Jacob, en el cual la promesa se ha venido pasando de una simiente o de un hijo a otro hijo. Entonces nos damos cuenta que cuando se menciona casa es un lugar ya donde se tiene que abarcar una familia, ¿cierto? Ya se comienza a tomar una connotación de pueblo, porque acordémonos que estos nombres se usan cuando se refiere a lo que es la casa de Israel, y el nombre de él es Jacob, pero también el nombre le es cambiado. Es interesante que todos estos patriarcas siempre se les cambió el nombre.
fuera un nombre que fue dado por Dios. Entonces, más que hoy en día buscar una genealogía de los ancestros para ver de dónde vengo yo, de qué tribu soy, porque ese es uno de los recorridos de las peleas que existen hoy en día, que todo el mundo quiere saber dónde viene, nos podemos dar cuenta que en este caso ni siquiera el nombre de estas personas era por voluntad humana, sino que era por voluntad de Dios. Entonces podemos también ver que Abraham, que es el que viene siendo también otro prototipo de lo que sucedió en el Edén con Adán, con el Adán, porque del Adán se estaba esperando una simiente, y ahora en Abraham también se está hablando de una simiente, o sea que Abraham era el que iba a darle paso a la simiente de Abraham, lo que se discute mucho en el Nuevo Testamento. Pero con Jacob ya toma un sentido ya de comunidad, de pueblo, porque Jacob es el que viene siendo el padre de los 12 hijos que le dan paso a los nombres de las tribus del pueblo de Israel. Algunas veces Dios le llama a Jacob y otras veces le llama a Israel. Cada cosa tenía su sentido. Entonces, en el caso de Abraham, que le dice en Génesis 15:5, dice que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia, ¿verdad? Pero él solamente tuvo a Isaac, que era el de la promesa, y a Isaac le dice en el Génesis 26:3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces siempre se está transmitiendo la misma voluntad de Dios, la promesa. Y a Jacob, en el capítulo 28:14, le dice también: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Entonces Dios siempre está hablando de una simiente, y nosotros nos podemos dar cuenta que Dios no tiene una noción de singularidad. Él está hablando de una colectividad, y es una razón para que nosotros, cuando hablamos de salvación, no hablemos de una salvación individual, porque muchas veces se acostumbra a hablar así, ¿no? Que la salvación es individual, pero cuando nosotros nos damos cuenta en la Escritura, no en ninguna parte nos da esa sensación de singularidad. Entonces Dios nos ve como un pueblo, no nos ve como personas separadas, distantes. Nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad delante de Dios. No podemos practicar un evangelio escondido y encerrado, ¿cierto? Acuérdense que también los esenios, ¿verdad?, que eran los que se ocultaban allá en las montañas, cuando llegó el Señor, Él lo reprendió y le dijo, porque un almud no se pone debajo de una mesa, sino que se pone arriba de la mesa para calumbre. Entonces nadie se salva solo, eso no existe. Una salvación de que yo voy a santificarme solo y mientras no esté en el exterior, no voy a pecar, no me va a pasar nada, y tengo que cuidarme de pecar, y es como un afán por estar en una santidad que no existe en el concepto de Dios. Entonces estas personas están erradas, porque el mismo Señor siempre nos ha mostrado, y dice cuando hizo la oración: yo no pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces Él nos prepara a nosotros para enfrentarnos a una guerra, no nos prepara para huir y ocultarnos. Esto es una guerra, según lo que estamos viendo, es una guerra espiritual. Entonces son cosas que no se ven, lo espiritual no se ve, pero nosotros nos ha sido dado
el entendimiento para comprender cómo funcionan estas cosas y contra quién es la batalla. Entonces tenemos que en nuestra cabeza ajustarnos al concepto de Dios, el concepto de pueblo. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Cuando uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele, ¿verdad? No se separa para que se duele uno solo. Y así nos ve nuestro Señor. Entonces vemos que Jacob dice que en el 28:18 que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, una piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces ya es Jacob o Israel el que le pone nombre a la ciudad. Cuando Abraham estuvo ahí cerquita, Isaac también habitó ahí cerquita, y él es el que le pone el nombre de Betel, que significa la casa de Dios. Ya él, en esa revelación, posiblemente se está dando eso, y él tuvo que haber entendido el mensaje de una casa, un pueblo. O nosotros hoy en día le llamamos congregación, comunidad, es lo mismo. Eso se llama el pueblo de Dios, y aparece con el nombre de Cajal en el hebreo, y la palabra eclesia en el griego, y en el español de nosotros le llamamos congregación. No son cosas diferentes, estamos hablando de lo mismo. En cualquier idioma que hablemos, la idea no se pierde, siempre tiene que ir de acorde con el sentido que Dios le dio desde el comienzo. No importa que hayamos sido dispersos en todas las naciones, que estemos lejos de nuestra patria celestial, pero el idioma que hablemos, el mensaje es el mismo. Y en Pentecostés, cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y la gente entendía las maravillas de Dios, porque las maravillas de Dios es la palabra, los hechos portentosos de nuestro Dios. Eso era lo que hablaban en lengua. No hablaban cosas de suerte, mañana te va a ir bien, que el Señor dice. Eso no hablaban eso. Hablaban era los salmos, las maravillas de Dios. Y una persona que estaba acostumbrada a escuchar la palabra en un idioma y después la escuchaba en otro idioma donde había nacido, eso era algo asombroso, ¿verdad? Algo asombroso que una persona hablara dos idiomas, y un idioma era el extranjero y el otro idioma era de su tierra, y en su idioma el extranjero le hablara en su idioma sobre las maravillas de Dios. Eso es impresionante porque las personas entendían. Entonces aquí en este momento vemos también esa señal, dice ahí, la alzó por señal, la levantó. Y siempre hemos tenido ya aquí, hemos siempre hablado de lo que es la señal levantada, ¿verdad? Aquí no es diferente, siempre hay algo levantado, y este es la piedra. Cuando nos acordamos cuando el Señor le dijo a Pedro, que le preguntó, ¿y tú quién dices que soy yo? Que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, tú eres Petros en griego es piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces no eran ideas extrañas para ellos. Les era fácil a ellos, que estaban acostumbrados a leer las escrituras, les era fácil identificar dónde ellos habían escuchado eso en las escrituras y hacer una relación, y más adelante una comprensión grande. Y él es la roca que despreciaron aquellos edificadores, es la que vino a ser la cabeza del ángulo. Es curioso que ellos sí entendían eso, ¿cierto? Pero les daba duro, pero no lo reconocían. Si seguimos adelante, entonces vemos que Jacob salió para donde su tío Labán, el mismo hermano de la esposa de Isaac,
que cuando llegó el mayordomo de Abraham a buscarle esposa a su hijo, Isaac, salió y lo atendió porque vio que llevaba oro, llevaba regalo y lo atendió rápidamente. Ese es el mismo Labán que ahora Jacob llega a convivir con él porque realmente su papá le dijo que buscara esposa que fuera de la familia, de la descendencia de ellos, para que no se casara con las cananeas, no buscara cananeas, porque ya tenía el ejemplo del hermano Esaú, que se había buscado unas cananeas y le había dado un dolor de cabeza a ellos. Entonces, que no fuera lo mismo con el hijo, con Jacob. Entonces ya sabemos que él sirvió 7 años, vino Labán y le hizo una mala jugada y él tuvo que trabajar otros 7 años para que le diera entonces a Raquel. Entonces él tuvo a Raquel y a Lea, pero también tuvo a las 2 siervas, porque estaban en una competencia de la que más hijos diera, que era lo que en ese tiempo ellos veían como la voluntad de Dios. Una mujer que no podía tener hijos, eso era una afrenta. Entonces el tener hijos, porque como se estaba buscando una descendencia, una mujer que no tuviera hijos, prácticamente era evitar esa descendencia. No había esa esperanza de evitar esa descendencia. Entonces vemos también que sin mujer no hay descendencia, porque siempre se habla de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Jacob, de la descendencia, pero es que cuando el Señor hizo a la mujer y al hombre, varón y mujer los hizo, y le dijo que por tanto darán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, que fue lo que hizo Abraham, dejó a su casa, dejó a su familia, y dijo que la mujer, cuando Adán estaba solo, dijo que necesitaba una ayuda idónea. Y la ayuda idónea, nosotros de pronto nos imaginamos que es para que lo ayude a hacer los oficios, para que le ayude allá a arreglar la casa, pero no, eso tiene otro sentido espiritual. Y en esto vemos una ayuda idónea. Una ayuda idónea es que sin mujer no hay descendencia tampoco. Y entonces, eso es algo interesante porque la misma escritura habla bien de Raquel y de Lea. Pero nos damos cuenta otra cosa, que hoy en día algunas personas de la antigüedad tuvieron varias esposas, varias mujeres, y Jacob fue uno de los que tuvo 4 y tuvo 2 siervas, el doble que Abraham, porque Abraham tuvo a Agar y tuvo a Sara. Claro que él después tuvo a Cetura, pero ya eso fue otra cuestión. Acá eso era como algo normal. Pero nos estamos dando cuenta que el Señor está reprendiendo acá a los fariseos porque tienen varias mujeres. Incluso el tener varias mujeres dice ahí que es fornicación, no puede tener más de la esposa. Y que todo esto es causa del pecado, y el pecado es causa de la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos explicar esta circunstancia de que a ellos no se les llama adúlteros? Ni a Abraham ni a Jacob se le llama adúltero. Y por allá aparece Lamec, que es uno de los descendientes de la corriente, de la línea, del linaje, que fue el primerito que tuvo dos mujeres. Entonces, hay muchas cosas que uno en la escritura aparece y uno trata de comprender todas estas cosas, pero sí tiene sentido de que estas cosas estuvieran pasando en ese momento. Entonces ahora miramos que vamos a ir por parte para ir despacio y poder ir comprendiendo. Entonces vemos que la mujer vigila el asunto de la descendencia. Es una guardia de la descendencia. Está pendiente, porque acuérdense que incluso hay un mandamiento que si el marido de una mujer moría tenía que casarse con el hermano, pero ella era la que iba a buscar al hermano, no el hermano a ella.
Y el hermano, si se negaba, ella le ponía un zapato y le escupía y todas estas cosas. Entonces ella se preocupaba porque ese nombre del esposo no fuera borrado de Israel. Así era tan importante este asunto de la descendencia, que de pronto hoy en día vemos que hablan del aborto. O sea, unas personas que no tienen ningún sentido, ninguna pertenencia de las cosas que Dios quiere dar a entenderle a la humanidad. Están totalmente desligadas de Dios, están apartadas totalmente, que no saben ni qué significa lo que van a hacer. Y esto lo celebran de tal manera que hasta hacen decretos y hacen cosas para que eso sea algo normal. O sea, el pecado se ha normalizado. Eso es lo que buscan este tipo de conciencias. No buscan una explicación, una solución. ¿Por qué estoy yo en esta vida? Yo estoy en esta vida porque nací, me dejaron nacer. ¿Por qué yo no puedo dejar nacer a otro? No se hacen esas preguntas elementales y sencillas. Entonces Jacob tuvo 4 mujeres. Tiene sentido en que Isaac no tuvo 4 mujeres ni 2 mujeres, nada. Isaac tuvo una sola mujer. Y tiene que ver con la promesa. O sea que el de la promesa pertenecía a una imagen o estaba en correspondencia con una imagen a la cual Dios nos estaba identificando con las cosas eternas. Entonces es interesante que desde ese punto de vista la poligamia, digamos así, que es como se le llama, la bigamia, la poligamia, era una cosa desapercibida y Dios no la tenía en cuenta en ese momento, porque eso está dando a entender que en ese momento de la historia de la humanidad, el que practicaba eso estaba desapercibido totalmente y en cierta manera no estaba apuntando a las cosas del reino. Pero a Dios no le importaba esa parte en ese momento, sino que con Isaac demostró lo que prácticamente corresponde a lo que es el recibir, lo que estamos hablando, que es lo que viene con la promesa. Eso sí lo dejó limpiecito. Fue por culpa de Isaac, porque a Isaac no se le ocurrió tener otra esposa, simplemente porque Dios está mostrando su poder y su majestad en estas cosas. Y siempre nos está guardando el mensaje, nos está cuidando de que el mensaje sea claro para nosotros. Por eso podemos hablar entonces de que ya se estaba mostrando lo que es un perdón anticipado. Ya estas cosas que estaban sucediendo en esa permisividad de algunas cosas, estaba mostrando que más por encima de eso estaba la fidelidad de Dios que incluso que las mismas transgresiones, porque en ese momento no se llama transgresiones. Y eso es lo que podemos ver en el libro de Romanos, que cuando no había ley, dice que no se tenía en cuenta el pecado. ¿Cierto? Romanos 5:13. Mira, antes de la ley había pecado en el mundo, ¿cierto? Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Claro. Pero eso no quita la justicia que era la paga del pecado. Porque dice ahí en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que el mundo no estaba consciente de por qué estaba muriendo, porque era igual si pecaban o no pecaban.
O sea, no había una conciencia de que de la muerte, de lo que originaba la muerte. No tenían la ley. Entonces, tampoco había quien lo acusara, porque lo que acusa es la ley. Sin ley no hay quien acuse. Lo que también estamos viendo es que antes de que Adán pecara no existía esa ley. No existía ninguna ley de pecado, ninguna ley de condenación. Entonces, en este caso, la ley del adulterio. Exactamente, no existía. Nadie había adulterado, no existía esa ley. Fue el pecado del hombre el que hizo que se incorporara esa ley. O sea que es una ley incorporada. Y todo lo que se incorpora, lo que no pertenecía al Reshit, también iba a ser desincorporado después que realizara la función. O sea que Pablo nos está hablando aquí de la ley, desde un punto de vista que la ley aparece en la historia de la humanidad y de la creación. No exactamente en el momento del pecado, de la transgresión de Adán, sino que eso se dio 430 años después de Abraham. Pero eso no quitaba que la muerte siguiera causando el efecto. O sea, que la paga del pecado estuviera causando el efecto. A medida que fueran apareciendo lo que fueron los Mishpatim, la Torah, los Mitzvot, fueron apareciendo todo lo que corresponde al pacto vigilado. Vigilar es estar atento a que no se meta nada extraño, a que no entre ningún agente extraño. Eso es lo que nosotros vigilamos. Si estamos en la comunidad, el Señor nos llama a vigilar. Aquí no puede entrar ningún agente extraño. Allá en Corintio estaban entrando cosas extrañas y Pablo enseguida le decía: sáquenme a este de aquí, eso no puede estar ahí. Una persona que vive con la mujer del papá, eso no puede estar ahí. Eso es un agente extraño, no se puede permitir que entre a la comunidad. Entonces el Señor nos llama a eso. Nosotros somos aquí ese prototipo del modelo de Dios en una escala menor, una escala pequeña, pero todo se está desarrollando lo mismo. Adán dejó de meter ahí en sus cosas extrañas, pero eso nos ha enseñado a nosotros a que no debemos repetir lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Y Pablo, para explicar esto, por lo menos Romanos capítulo 7, ya hablamos anteriormente de lo que fue el asunto de la comparación del matrimonio con el pecado, pero también aparece el asunto de la ley, y es que Pablo ahí le toca tener un cuidado demasiado grande, porque es un punto muy delicado. El capítulo 7, leímos ahí la comparación que se hace con el matrimonio que tiene Adán con el pecado, pero al mismo tiempo el mismo Pablo está hablando de una relación que existe, porque al dar el pecado tuvo que ser incorporada una ley de justicia, una ley que estaba señalando que eso era pecado. Pero esa ley no existe en el reino de los cielos, porque allá no hay adulterio, nadie mata, nadie roba. Esa ley aparece aquí por las circunstancias, entra ahí la condición que está pasando. Entonces Pablo quiere como identificar las cosas y darle digamos un sentido apropiado a cada cosa. Pero él también se cuida de ir a dar una sensación diferente a la que quiere. Y por lo menos aquí en el 7:12 es una de las cosas que él dice, que la ley es santa, mandamiento exacto, es justo y es bueno.
De eso no hay ningún problema. Pablo dice, ojo, la ley es santa, justa y buena. Claro, ahí no dice perfecta, que es lo único que no dice, porque no era perfecta. Y también en el capítulo 6.1, que viene hablando el 5, que no tenemos tiempo para leerlo, pero lo pueden leer por acá después. En el 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son interrogantes que salen por causa de lo que él está diciendo, va a decir o está explicando en el capítulo 7. Ya él prepara el terreno. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque él está exaltando la gracia, va a exaltar la gracia. Y también lo dice aquí en el versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces son puntos que son los primeros que hay que tener en cuenta para lo que Pablo está explicando en el capítulo 7, cuando él habla del matrimonio con el pecado. Porque hay una condición humana, que es la debilidad humana y la concupiscencia, que es la que le da vida a la ley. O mejor dicho, la ley es la que hace que el pecado esté vivo. Le da ocasión. Entonces el pecado se aprovecha de una ley para mostrar que él es el que reina. Y por eso la ley viene a hacer esa función, como dice en el versículo 9, 7:9. Dice, yo sin ley y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es algo paradójico, pero eso es lo que está explicando Pablo. La realidad. O sea, como para mostrar que el pecado que tiene muerto. El pecado, y parece que uno estuviera diciendo por culpa de la ley. Sí, pareciera, pero no es así. Claro. Simplemente mostrar que estoy muerto. Exactamente. Que estoy muerto. Porque la ley. Soy culpable. Exactamente, me está acusando. Claro. Y en otra parte dice incluso que la ley produce ira. ¿Cuál es la ira que produce la ley? Es precisamente la incapacidad humana. De que aquí él hace como un monólogo aquí, precisamente más adelante, ahora lo leemos, cómo esa condición de debilidad humana me sujeta a mí a una concupiscencia de la cual yo me quiero librar, porque la ley me dice que me debo librar. Pero entre más trato de librarme, más me atrapa. Es una condición humana. O sea que la ley no tiene el poder de quitarme eso a mí. La ley no puede defenderme, aunque yo le pida ayuda. Aunque sea buena. Aunque sea buena, justa y santa. No puede hacer nada por mí. Nada, no puede hacer. Entonces eso me lleva, a mí me produce ira, porque tengo una incapacidad y no puedo acudir a ninguna ayuda. Como impotencia. Tengo una impotencia. Cuando uno lucha con el pecado, uno se siente impotente. ¿Cuántas personas yo he oído queriendo salir de una cautividad, de un círculo vicioso, y toman decisiones a veces desesperadas de suicidio? Exacto. Hablando yo, me decía, vea, cuando alguien quiere suicidarse, los que se suicidan tienen más ganas de vivir que los que están bien, aparentemente se sienten bien. No es que ellos no quieren vivir, ellos quieren vivir más que lo que usted se imagina. Exacto. Sino que no pueden escapar, ya me entienden. Están atrapados. Los quieren atrapados. Bueno, entonces, hermano, mire. Entonces surgió una necesidad de las obras. La ley incluye una necesidad de las obras para mostrar lo que nosotros después conocemos como la justificación, la expiación y todas estas cosas, para la reconciliación con Dios. Porque al fin y al cabo lo que nos interesa es reconciliarnos con Dios. Entonces, la ley no produce paz. No produce paz. La ley
no, de pronto la hemos ubicado en una posición superior a la que debe estar establecida, a la que Dios la dejó establecida. A la posición que tiene. Sí. Y que fue dada por motivo de las transgresiones. Porque a medida que se fueron multiplicando las transgresiones, la ley mostró cada vez más el pecado. Y por eso fue que el pecado abundó. Pero al mismo tiempo vemos la solución, que es la gracia. La gracia. La ley aumenta el pecado. No lo aumenta, lo mostró en abundancia. Lo mostró en abundancia. Por eso digo ahorita que algo paradójico, que parece que le estuvieran echando la culpa a la ley, pero es lo único que iluminó. Y lo que estaba oscuro se vio, y ya se puede ver toda la magnitud de este asunto. Por ejemplo, comparación con mi edad, ya de nacimiento hasta mi edad de niño, pues yo no veía lo que se ve ahora. Lo que uno veía, ¿por qué no se veía? Porque no había esa libertad para hacerlo. Siempre había en la sociedad ciertos límites, inclusive en los colegios había una ética, una moral. La Iglesia Católica también tenía una ética y una moral, de tal manera de que tú te restringías públicamente a hacer cosas de malas, ya desagradables a la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, los tatuajes, una cosa sencilla, claro. En aquella época hacer un tatuaje, eso significaba ser un delincuente, en fin, una persona degenerada, sin principios, sí. Pero hoy hay libertad, ¿no? De tal manera que hoy se halló más evidente lo que estaba oculto. Claro, cada vez se ve más. Está restringido por la ley. Entonces el pecado aumentó en abundancia. Entonces lo que estamos viendo es la incapacidad de la ley. La ley no evita el pecado, solamente lo da a conocer, ¿verdad? Incluso el pecado se ríe de la ley. ¿Me está aplicando la ley? No puedes hacer nada conmigo. Ese es. Hay un verso del mismo Pablo que dice: a mí el conocedor de la Torá y sin lo pareció todo. Él dice: yo queriendo hacer lo que debo, hay esta ley en mí, hablando del pecado, no lo puedo hacer. Queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Exacto. No, eso es lo que vamos a ver ahora, porque también eso se presta para algo que mucho he oído varias veces, pecado que mora en cada quien. Entonces la pregunta sería, bueno, pero si no había ley en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿por qué Dios la destruyó? ¿Por qué destruyó la Torre de Babel? Destruyó a todos ahí, les confundió la lengua y todo eso. Porque vino un diluvio y destruyó a toda esa generación. Porque precisamente, a pesar de que no había ley, siempre había un tope que se va llenando. Algo semejante, por lo menos a nosotros, con los hijos o con alguien, que tú estás sintiendo o aguantando algo que está afectando, y tú lo dejas pasar porque la Escritura te dice que tienes que tener paciencia, que tienes que tener amor, pero eso sigue, el vecino te sigue atacando, el vecino sigue, y llega el momento en que explotas. Entonces, exacto. Entonces, precisamente con la ley Dios le puso el límite. Dios puso un límite. Eso es lo que está marcando la ley. Le puso un límite a la paciencia. Y ya venía mostrando todo esto. Entonces, estas ciudades que Dios destruyó precisamente por eso. Y acuérdate que cuando Él le dice a Abraham que iba a entrar a la tierra de Canaán, le dice eso, que iban a durar 4 generaciones, 400 años esclavizados, porque hasta ahí era precisamente el límite de la paciencia que iba a tener con los cananeos. Y iban a entrar ellos. Y después les advirtió: miren todo lo que hacían los cananeos, si ustedes hacen lo que ellos hacían, ustedes lo vomitará a la tierra. Van a pasarle lo mismo, porque va a llegar el momento en que ya el límite lo van a traspasar, y ya de ahí no se va a poder más. Entonces ese es la incapacidad que
siempre ha mostrado la ley. La ley la puedes aprender de memoria, la puedes llevar para arriba y para abajo, puedes disfrutarla, pero no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Y ese es el problema principal, es la concupiscencia de la carne. Santiago 1:15 dice de esta manera: ¿por qué por lo menos aquí desde el 14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando fue arrojado allá Satanás, no fue porque se le ocurrió pecar de un día para otro. Eso es algo que venía maquinando. Cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, no era algo que fue de un día para otro. Eso era algo que la concupiscencia vino en aumento, en aumento, en aumento. Y siempre Dios tiene el límite para acabar ese pecado y que no exista más. Y tiene un día determinado para la humanidad, que eso es precisamente a lo que nosotros hemos sido advertidos. Siempre Dios no se ha cansado, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos llevemos a la salvación. Es interesante saber que entonces la ley no produce frutos, no tiene el poder de producir frutos. Ya, que precisamente a veces pensamos que entre más leamos, más fruto tenemos, más perfección, pero nos hemos dado cuenta que eso siempre ha fallado. En los grandes que vemos, a veces tienen unas fallas peores que uno que no conoce nada. Entonces eso no es la solución. Claro. Y Dios nunca organizó la humanidad con el fin de que una ley diera fruto, porque Él no iba a poner un intermediario escrito en tablas de piedra ni nada de eso, porque está hablando de la vida. Entonces Dios, el sistema de Él no era que la ley diera fruto, sino que los frutos iban a ser del Reshit. Entonces nosotros lo que tenemos es que dar fruto, no dar obras, porque Él habla de unas obras que son desde antes de la fundación del mundo, y la ley apareció después. Entonces los frutos que habla... Los frutos son los que producen como las obras, algo así. Sí, porque nos damos cuenta que en todo lo que Él creó, cuando creó la planta, cuando creó los animales, dice para que den especies según su género. Cada uno daba especies según su género. No eran diferentes. Entonces siempre estaba hablando de algo que era semejante a de donde salía. Entonces muchas veces se mencionan los frutos acá en el Nuevo Testamento, y eso tiene que ver con el Reshit, porque el Señor habla de los frutos. Claro, pero los frutos, como dices tú, los frutos los produce el Reshit, que es Mashiach. Es el Reshit el que debe producir los frutos. Claro. Entonces no puede... Si no hay Reshit, no hay fruto. Claro, si no hay Reshit, no hay fruto. Es lo más natural, como dijo Jesús, un árbol bueno no puede dar buenos frutos. Claro, es exactamente. Y nosotros somos como árboles malos, ya, sin frutos. Exactamente. Fuimos injertados en la savia del olivo. Entonces cuando se habla de obras, se está hablando desde las obras desde antes de la fundación del mundo, que esas son frutos internos, no son cosas externas, son cosas que son del corazón, que nacen del corazón. Y por eso es que el Señor siempre está hablando del corazón, que no iba a limpiar el corazón, que no iba a circuncidar el corazón, que la ley le iba a poner en el corazón. Pero ya sabemos que la ley de la que Él habla
no es la ley de muerte, o sea, no es una ley que te juzga, que te condena, que te está señalando. Que esa es la comparación que está haciendo Pablo en el libro de Romanos. Está hablando de la incapacidad y está hablando, o sea, que hay que echar afuera el cuerpo de pecado, ¿cierto? Que es lo que dice ahí. Pero la ley que está en relación con el señalamiento, esa forma de señalamiento tampoco va a quedar, no va a permanecer. O sea, no va a haber ninguna ley, o sea, ya en el cielo no hay ninguna ley que diga no matarás. Los ángeles no tienen esa ley. Porque allá nadie mata. Entonces allá nadie vive conforme a una ley de que no mates a tu vecino, no existe esa ley. Pero aquí en la tierra sí existió a partir del pecado. Y entonces cuando el Señor se somete a esa ley de justicia, Él tiene que venir a morir aquí, porque no podía morir allá, porque allá eso no existe. Entonces el hecho de trasladarnos a nosotros al reino de los cielos implica que nosotros no vamos a estar bajo esa ley. Por eso es que Pablo dice: díganme lo que quieren estar bajo la ley. Aquí el 6.15, el 6.14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la ley de gracia es una ley diferente a la ley. No estás bajo la ley, aquí está hablando de la ley del mundo, pero también de la ley del señalamiento. La ley que te dice, si haces esto, mueres. Si haces esto, estás acusado. Y el Señor también se lo dijo a los fariseos: yo no vengo a acusarlos delante del Padre. Ustedes tienen que los acuse, que es Moisés. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque le menciona a Moisés en varias ocasiones. Siempre le dice: Moisés, mira a tu pueblo. El pueblo de Moisés. La ley de Moisés, la ley que le dio Moisés les permitió a ustedes que se divorciaran. Así no fue en el Rechín, no fue así. ¿A dónde lo está llevando el Señor? Lo está llevando a la misma condición en la que tuvo Abraham, que se casó con dos, o tenía una y una sierva, a Jacob, que tenía 2 esposas y 2 siervas. El Señor los está llevando a ellos a esa condición. Oye, el Señor dejó que en la ignorancia pasada por alto, porque son ignorancias pasadas, y ustedes están en la ignorancia pasada. Ahora estamos en otro nivel ya de espiritual, porque la promesa llegó a este mundo, y entonces la promesa dice: ya no es la ley la que te acusa, porque tú no tienes nada que te acuse. Y Pablo lo dice aquí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí está, 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No tienes ninguna ley que te acuse, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, todo ese asunto de los sacrificios y todo eso que era lo que se hacía para que una persona se le cubrieran los pecados, todo eso desapareció cuando vino el Señor. Por eso es que no hay sacrificio. Entonces ya no hay nadie que nos acuse, porque si vives en la gracia, y por eso es que dice Pablo, vuelvo y leo el texto, 6:15. ¿Qué? Pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Por eso es que él hace esa pregunta, porque es que no estamos bajo la ley, porque nadie nos acusa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No me puede acusar, la ley no me puede acusar, porque es que yo no estoy bajo ella. ¿Por qué no estoy bajo ella? Así como los ángeles. Los ángeles, ¿quién los acusa ya? Si ellos no matan ni roban ni nada, entonces no hay ninguna ley que los acuse. Entonces ellos no tienen nadie que los acuse. Así es que debemos vivir nosotros bajo la gracia. ¿Por qué vamos a estar pendientes a lo que nos acusa? Al temor, porque dice el Señor: en el perfecto amor no hay temor. Se está refiriendo a eso.
La escritura dice que se ha vuelto, mira hermanito lo que estás haciendo allá. Ojo, que la ley dice, ¿por qué tiene que decirte algo que no te afecta? Porque para eso el Señor puso su promesa, que era lo que venía Él desde que comenzó la creación, viene mostrándonos, viene hablando que nos va a traer el Ruach, vino la promesa, ya nos las mandó y nos las dio. Mucha gente no sabe si tiene la promesa, pero ¿cómo sabemos si tenemos la promesa? Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. No es por la ley, no lo vas a conocer por la ley, por los frutos. Una pregunta, pero al momento de pronto de fallar, ¿no hay algo que nos diga, eso está mal? Fíjate que la ley había sido puesta para redarguir. Y hay otra parte que dice que la ley es para los transgresores, para los parricidas, los homicidas. Por eso es que la ley está hecha para eso, para señalar el pecado. Pero si no vives bajo pecado, pero si aún no somos perfectos y fallamos, cada día fallamos, es que la ley nos dice, eso está mal, nos corrige. no, lógicamente, es que la ley la estás leyendo. Pero mira Es que a veces no entienden eso lo que... no me estás entendiendo. Dígame, hermano. A ver, yo te entiendo. Lo que quiere indicar es, donde puedo entender, es que la ley hoy no está para juzgarnos, para condenar. En la condición que hemos recibido del Espíritu Santo, Entonces, cuando dice que ya no estamos en la ley, quiere decir que ya no estamos en el juicio, la sentencia de ley, sino bajo la gracia. Es decir, eso no quiere decir que la ley siempre será para redarguir, siempre. Ya, estará allí para redarguir. Pero más que juzgarte o condenarte, es mostrarte la gracia. Hey, tienes problema. Pero si te vas por la ley tratando de corregir por la ley tu error, no la vas a enderezar ni la vas a cambiar. Tienes que ir a la gracia. La gracia no te va a condenar. La gracia te va a dar el fruto que no has podido dar por la ley. ¿Ya? Para que cambies. lo que pasa es que nosotros hay un cambio. Nos cambiaron la ley por la gracia. Sí, pero como Mira lo que pasó, en el Edén. En el Edén, el pecado engañó a Adán por el mandamiento. Eso lo dice aquí Romanos 6, 7. No menciona a Adán, porque Adán está hablando desde arriba. Pero Romanos 7, 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Si Adán se hubiera comido ese fruto antes del mandamiento, ¿qué hubiera pasado? Suponiendo que Adán se hubiera comido el fruto y no había el mandamiento, ¿qué hubiera pasado con Adán? No hubiera pasado nada. ¿Qué es el pecado? No hubiera pecado porque no hubiera pasado nada. Siempre hay una instrucción en la ley del huerto. No, el pecado lo engañó fue por el mandamiento. Siempre existió mandamiento. O si no, no hubiera habido engaño. No, pero siempre existió instrucción en el ámbito de... El mandamiento lo dio Dios cuando puso el árbol ahí. Ojo, de aquel no coma. Es que Pablo lo dice aquí, que sin ley sin ley el pecado está muerto. A ver. Sin ley el pecado está muerto, no, porque es que el hombre pecó. Hermano, si aquí en Colombia no hubiera una ley que te dijera que pasara un semáforo rojo te daba una infracción, tú no podías pasar. ¿Y quién te acusa? No te acusa nadie. Pásate todos los semáforos que quieras. Pero apenas salió la ley, te lo pasa y tienes una infracción. Eso es lógico. Lo que pasa es cuando dice que el pecado toma ocasión con el mandamiento, o el mandamiento toma ocasión para juzgar, es debido al pecado. El hombre Adán fue puesto en el huerto y era bueno, ¿sí o no? El malo era el que estaba fuera, ¿sí o no? El malo es el que estaba fuera. Entonces el que está tomando ocasión por el mandamiento es Satanás. Por eso. Para tentar ya, al hombre. ahí está. ¿Me explico? Lo engañó. Sí, lo engañó. Exactamente. Ahí donde Bueno. Satanás, precisamente, está tomando la ley, toma la ley, toma ocasión, o sea, por la ley,
¿Para qué? Para engañar. Para acusarte ahora. Exactamente. ¿Ya me entiendes? Lo sigue haciendo. ¿Y qué lo sigue haciendo? Eres un transgresor. Como quien dice, eres igual que yo. Eres igual que yo. Ya O sea, eres culpable igual en que pocas yo. palabras, lo que tenemos que vivir es en la gracia, no en el temor de la ley. Claro. Tú puedes tener la ley cargada para arriba y para abajo, pero estamos hablando de que la ley no te va a ti a restaurar, no te va a reconciliar con Dios, no va a evitar que peques. La ley nunca te va a hacer eso. Es el poder. Pablo te está trasladando aquí es precisamente a la promesa. A la promesa. Si tú recibiste la promesa, ¿cómo es posible que tú estés en pecado? Yo quiero decir algo. Pero siempre está la idea de que, ay, pero si yo peco, entonces la escritura. Pero si es que eso es lo que te está diciendo el Señor. Mira, la fidelidad es superior a la ley. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Yo quiero compartir un versículo cortito. No puedes poner la ley por encima de la fidelidad. Sí, pero yo entiendo algo que es que toda la promesa de Dios siempre apunta es a la vida eterna, porque siempre aquí hay una vida cotidiana en la cual vivir que nosotros de pronto, si nos volamos el cerco, ¿Cuántas veces? Hay una consecuencia. ¿Cuántas veces tú tienes que leer aquí el mandamiento no fornicar para no hacerlo? ¿Cuántas veces tienes que leerlo? Tienes que repetirlo cada mañana 3 veces al día para no poderlo hacer. ¿Ah? La escritura, ella no te va a salvar de eso. La ley no te va a salvar de eso. Es más evidente, pero siempre hay cosas que están en la natural. Si ya te llegó la luz de lo que tú estás viendo, porque la palabra de Dios es toda la creación, y tú estás viendo el desastre que causa eso, aunque no tuviera la escritura, ya es suficiente. Yo entiendo. Entonces, lo que te quiero decir es esto. Lo que quiero decir yo Ajá. es que hay cosas, hay detalles aún todavía implícitos en la natural que a veces nosotros no conocemos. Y como no conocemos, a veces tomamos malas decisiones y resulta que ya la nos está advirtiendo eso, no lo hagas. Entonces, como tomamos esas malas decisiones porque no nos enteramos de lo que está ahí escrito, entonces vienen consecuencias a nuestras vidas. Y pues, o sea, eso lo digo aquí, y eso no quiere decir ahora que vamos a perder la salvación ni nada de eso, sino que nosotros mismos, por el desconocimiento de las cosas, nos metemos en líos, nos metemos en problemas, porque no sabemos porque no leemos. Mira, no tenemos desde el comienzo esa Pablo dijo, la ley es santa, justa y buena, lo que no es perfecta. Y nosotros tenemos que vivir en la perfección. Esa es la consideración que está haciendo Pablo aquí. Porque en el tiempo de Pablo tenía más prevalencia la ley que la fidelidad. Y a Pablo le toca hacer esta carta viendo eso. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día le dan más importancia a muchos le dan más importancia. Y nosotros sabemos que es así. Que a la fidelidad. Y lo que te estoy diciendo, Abraham tuvo dos esposas, dos mujeres. Tuvo más, pero estamos hablando de Agar y Sara. Y no se le contó como pecado. ¿Por qué no lo condenaron ahí mismo? Pues tuvo unas consecuencias. ¿Cuál consecuencia? No lo condenaron porque vive en integridad. Cuando tú dices perfección. Pero ¿cuál es la integridad si tenía 2 mujeres? Y acá aquí está prohibiendo que no. Es que hasta ese momento no había no se contaba un pecado. Ah, bueno, pero mira, mira el nivel de la fidelidad. O sea, Dios ahí en ese momento lo que traía era su fidelidad y pasaba por alto los pecados pasados. Porque él lo que estaba mostrando ahí era la circunstancia humana por la que el ser humano estaba y que el ser humano no puede hacer nada. Y que ahora él iba a solucionar eso. Por eso es que el Señor ahora acá en el Nuevo Testamento dice que si mira a una mujer para desearla, eso es fornicación. Oye, eso no estaba allá. ¿Por qué el Señor lo dice ahora? Porque te está mostrando que ahora está en un nivel de perfección. Estamos en la perfección. Entonces, una persona que está en la perfección, porque eso es lo que es el Ruach HaKodesh, que nos ha perfeccionado. Puedo decir un versículo. A mí me encanta un versículo para compartir con todos los hermanos.
que está en Hechos 1:8, que es el que yo resumo de tu mensaje. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. ¿En qué estamos hablando ahora? Tito 3:5. ¿De qué vivimos? No vivimos en la ley, pero el Ruach HaKodesh nos inserta la ley en nuestro pensamiento. Como tú dices, de manera acertada e inteligente. Tengo que recordarme que no debo fornicar. No, porque el Ruach HaKodesh está dentro de mí. Bueno, entonces estamos entendiendo lo que... Mira este texto que está en Tito 3:5. Tito 3:5. Eso nos anima a vivir una vida en integridad. Como ahora. Por eso nosotros Íntegro, también. tenemos problemas. Tito 3:5. Nosotros debemos que vivir en el poder. Claro, En el poder de Dios. Exacto. Mira lo que dice Tito 3:5. Tito 3:5. Nada debe ser más poderoso que el poder que nos rescató. El poder del Evangelio. Tito 3:5. Ni siquiera la ley. 3:5. No, es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios. Yo el poder. La talla de nuestra medida, él debe ser tallado en nuestra vida, como dice Pablo. Tengo dolores de parto hasta que Nos salvó sean formados en vosotros. no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? De lo que está escrito ahí, ¿cuándo lo hemos hecho? Nunca podemos gastarnos de que hemos hecho nada. No es que yo voy al Shabbat. Sería uno capaz de decirle a Dios, Señor, yo estoy aquí porque yo voy al Shabbat. Oye, no podemos, porque o sea, presentarnos delante de Dios con esas jactancias, nos echan enseguida de por allá. Eso está en Mira, Filipenses 3:9. nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Amén. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso Si es está diciendo que Él nos renovó, que no somos ya lo mismo que éramos, por el sacrificio. o sea, pero nos renovó de verdad, porque no andamos en lo que andábamos antes. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces vivimos libres, estamos en la libertad de Dios. Claro. Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, Ajá. sino la que es por la fidelidad de Mashiach, la justicia que es de Dios, Exacto. por medio de su Mira fidelidad. que Pablo sí entendía eso perfectamente, y en todas sus cartas él le da al mismo tema para ver si algún día entiende. Claro, es la fidelidad, como tú dices, así dice, para vivir en integridad, para que la medida de Mashiach esté en nosotros todos los días. Entonces, Ahí vemos la comparación en lo que era antes, porque eso es lo que está Pablo diciendo aquí en el libro de Romanos, cuando dice, mira lo que dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, 7:14, Romanos, mas yo soy carnal vendido al pecado. Él comienza ahí con una preénfasis ahí, porque lo que hago no lo entiendo. Mira esto como pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está quitando por el momento la gracia. Él está hablando aquí con la ley. Son hombres sin gracia. Sí, sin gracia. Sí. Y si lo que no quiero, eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. Fíjate tú, la ley me dice que lo haga, pero yo no lo puedo hacer. Entonces la ley es la buena, no yo. Ya. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Mira, ya no soy yo quien hace aquello porque yo no lo quiero hacer. Porque en la mente mía estoy rechazando. Dice, sino el pecado que está ahí pegado, que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. La ley es buena, pero en mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate que está hablando de la naturaleza que no puede controlar. Y ese es el cuerpo de muerte, que más adelante lo dice. La capacidad del ser humano. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, que es lo que estamos hablando, si los frutos son interiores, si no están los frutos interiores,
el hombre natural, en su interior, dice que se deleita en la ley de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Y él da la respuesta aquí. Gracias a Dios, el único que puede es el poder de Dios. Es el único. Entonces, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ese es el que no tiene el poder de Dios. Quiere hacer las cosas de Dios y muchos están así. Ay, que yo quiero ir a estudiar, a saber de Dios, pero no puedo, porque no puedo. Entonces, él con la mente quiere, porque la mente tiene la libertad. Pero el cuerpo no. La mente deseamos muchas cosas. Mucha gente quiere salir de la droga. Mucha gente quiere salir de la droga y no lo hace. La mente no tiene poder sobre los apetitos de la carne. Por eso dice que él puede querer como el hacer. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso es que muchas culturas dicen que el poder de la mente, quien domina la mente lo domina todo. Porque están buscando una solución humanamente. Ya, no se puede. O sea, podemos decir que esa descripción que hace Pablo en el capítulo 7, podemos decir de un hombre natural que quiere hacer el bien, pero no puede. No puede. Ya, porque hay una ley en su miembro que lo lleva cautivo a hacer lo que no quiere. Por eso el versículo 25, él lo dice. Oye, el único que puede es el poder de Dios. Olvídate de lo demás. No hay ningún otro método. Es el único método. Jesús. Claro, ¿quién? Bueno, ¿Quién te libera ¿quién me librará? Ese viejo hombre. Exactamente. Entonces Pablo mismo está dando. Fíjate que Pablo, para poder explicar eso, todo el recorrido que hace, cuando nosotros estamos acostumbrados a pelear con el otro hermanito con dos versículos. No, la ley dice, esto dice, y ahí quiere como que resolver el misterio de Dios con dos versículos. Y Pablo, siempre que explica un tema, mira todo lo que tiene que hacer, la explicación para llegar a la conclusión que nos da al final. Y mira cuál es la conclusión. Oye, nosotros a esta hora tenemos que tener frutos de justicia. Si todavía andamos resolviendo cosas desde el punto de vista del legal, es porque no hemos recibido el Ruach HaKodesh. Tenemos que haber aumentado un poquito, porque si el año pasado todavía teníamos algunas, digamos, debilidades, este año ya deben haber disminuido mucho más. Pero si están iguales es porque la cosa está maluca. Bueno, hermano, entonces suspendemos la transmisión y tú ibas a decir algo. Bueno, entonces, hermano, bueno, tú ibas a decir algo. Bueno, hermano, dígalo aquí para que. A ver, ¿qué pareciera? Parece que a veces el apóstol Pablo ha sido malentendido. He sido malentendido. El concepto de la ley. La ley, como muy bien lo expresas y hoy lo has comunicado, ellos decían, entonces, ¿para qué existe la ley? Cuando Pablo les habla de la gracia o de la fidelidad, ellos inmediatamente enseguida dicen, entonces, ¿para qué existe la ley? ¿Verdad? No tenía sentido, ¿verdad? Si tú me estás diciendo a mí que que esa ley no me puedo yo justificar haciendo lo bueno que ella dice, entonces ¿para qué me la da? O sea, en vano yo he venido tratando de cumplir la ley. He perdido el tiempo. Él se cree que vive cumpliendo la ley, que es otra cosa. Él no se da cuenta que es transgresión de la ley, que es otra cosa. Ellos pensaban que adulterar era acostarse físicamente con una mujer, y resulta que Jesús le dice, no, cuando nada más con codiciar, ya estás adulterando. Y eso no se estaban dando cuenta ellos. O sea, que ellos estaban más llenos de concupiscencia, ya que no se daban cuenta. De manera que la ley es, como dice Pablo, para mostrarnos la transgresión de la ley, para mostrarnos el pecado. ¿Ya me explico? Claro. Entonces, él está llevando tanto a judíos como gentiles a la promesa, a la fidelidad. Siempre. Decirle, es por la fidelidad. Como dices tú, que si aquí un año tu adulterio no ha parado, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Exacto, no la tienes. Claro. Ya, no te condeno,
no te condeno porque ya estás con Moisés, ya tiene quien te condene. Pero eso me muestra que no tienes la promesa. Entonces yo lo que tengo que instarle a él a llevarlo a la promesa. Si es que no la ha visto, porque es posible que eso es lo que pasa, que ellos estaban luchando con el pecado a través de la ley, tratando de cumplir la ley. Pero resulta que no podían. Claro. Entonces Pablo está diciendo, hey, sí, tienes que hacerla. Tienes que hacer lo justo, lo bueno, lo santo. Pero tienes que, para que lo hagas, tienes que ser alguien que te haga libre. ¿Ya me entiendes? Y ese se llama Yehoshua HaMashiach. Entonces siempre la mirada, siempre como dice Pablo, poniendo la mirada al autor y consumador de la fidelidad. Exactamente. ¿Ya me entiendes? La fidelidad no es la ley. No es La la ley. fidelidad es Jesús. Aunque no la contradice, no va en No la contra, contradice. no pelea con ella, pero no es. Esa fidelidad es la que te da el poder para poder cumplir. ¿Voy a decir algo? Sí, de lo que has hablado, en resumen, se puede tomar por lo menos dos ejemplos bíblicos que están ahí mismo, que sería Salomón y David. Ya había ley. Ya había ley, claro. Ellos, por lo menos Salomón se dice que tuvo casi 1,000 mujeres. 700 esposas y 300 concubinas tuvo Salomón. Y sin embargo vemos la fidelidad de Dios que aún sobre él, y ya viendo ley, No le llamó fornicario, ni siquiera. Ni siquiera le llamó fornicario. Es una promesa. Oye, ¿quién nos casaba, hermano? ¿Quién nos casaba? Oiga, 700 mujeres y además no casaba con concubinas. Yo quiero compartir para todos los que escuchan el vídeo. Duro, hermano, para que se oiga. Lo que yo quiero compartir con todos los hermanos que están escuchando el vídeo, lo que tú enseñas y compartes, lo encuentro yo en Hebreos que me encanta y me fascina. Es cuando dice en Hebreos 8, dice 8:10, por lo cual esta es la bris que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿cuáles días? Hasta ahora. Pondré mis leyes, es decir, la Torah, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ni ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. De modo tal que el derramamiento del poder de la santidad, que es el Espíritu Santo, es el que me hace vivir dentro de la Torah. Para mí ese es el resumen. Si no hay un derramamiento, que es la promesa que ya se cumplió, yo me deleito cada día. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, que me hace vivir con amor dentro de la Torah, dentro de los mandamientos. Gracias a Dios, porque es el Ruach HaKodesh que me llama a qué? A una santidad, a que Él sea tallado en mi corazón, yo poder dar amor a los demás y poder compartir. Bien, hermano. Yo lo resumo ahí, me parece fascinante. Bueno, ya, vamos a finalizar y continuamos en el próximo Shabbat. Y Shavuot Tov para todos los hermanos. Ya vamos.